Seguimos con más de nuestro operativo Decisión Electoral desde Somos Noticias Televisión, @Somos Noticias VE, para que nos puedan sintonizar, también para que nos puedan escribir si nos quieren enviar algún tipo de material. Me dice el director que ahora sí tenemos a Luis Guillermo Carvajal, que ya lo hemos recuperado. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? ¿Qué tal, María Ángela? Bueno, segundo intento, ya saben por qué le dicen la ciudad de los vientos a Chicago. Totalmente. Adelante, Luis Guillermo. Sí, bueno, gracias por la oportunidad y un placer hablarles a través de este medio de comunicación, haciendo un poco el resumen de lo que ha sido la jornada desde el exterior, de lo que algunas personas piensan, lo que están viendo en cuanto al entorno político y las elecciones en Venezuela. Así es, que Luis Guillermo, a esta hora, antes de conectarme contigo, yo estaba conversando con Pablo Rivas, nuestro colega desde Carabobo, y nos decía que todavía habían algunos electores, que las mesas estaban abiertas todavía en muchos centros. De hecho, a esta hora te digo que el CNE indica que las mesas de votación sin electores deben cerrar, es decir, que están comenzando con ese proceso a pesar de que allá ya son las 7:30 de la noche. Pero me comentaba, y lo más importante de toda esta conversación que tuve con él, fue acerca del alto nivel de abstencionismo en esta jornada Sí, electoral. Esos reportes también sí, te han llegado a ti. yo tuve la suerte. Sí, yo tuve la suerte durante todo el tiempo que viví en Venezuela, específicamente en el estado de Carabobo, bueno, de dar cobertura a todos los procesos electorales que se desarrollaron en Venezuela desde el 2004 hasta el 2017 aproximadamente. No participé en todos. Y de verdad que la magnitud de la información que se viene desarrollando en torno a este proceso electoral contrasta muchísimo con los que se desarrollaron anteriormente. Se habla de un nivel de abstención bastante alto, tal como manifestaba Pablo Rivas en su reporte contigo. Ciertamente es algo atípico lo que se está presentando en este momento, no por la abstención, porque siempre ha habido un alto porcentaje, sino por las motivaciones que han generado este nuevo número, que si se quiere, podemos presumir que será mucho más elevado a los procesos anteriores. Esto se refleja de Tú cierta dices, forma, disculpa, por que este decirlo de número va a alguna ser, manera. este número de abstencionismo va a ser mucho más elevado, dices tú. ¿Te refieres a eso, a la abstención? ¿Sí? Es eso. Elevado que los anteriores, y esto sí, y lo digo por las opiniones que contrastan muchísimo con la situación que se está viviendo en Venezuela en el exterior. Y pues, porque conversando con varios venezolanos y algunos analistas políticos sobre expertos en el tema de Venezuela, ellos han manifestado que hay intenciones divididas de una forma bastante marcada. El venezolano en el exterior sentencia de por sí que al, al A régimen veces lo de Nicolás. perdemos. Perdemos a Luis Guillermo. Perdimos a Luis Guillermo. Se supone que estas cosas no deberían de ocurrir aquí en el país donde nos encontramos. ¿Lo volvemos a tener? Así. Luis Guillermo, te perdimos, pero te recuperamos. Y yo le digo a los chicos que estamos aquí trabajando, Siempre relax, vamos pasa. a seguir trabajando, estas cosas pasan en vivo, pasan hasta en los Estados Unidos, porque se supone que aquí es el mejor internet del mundo, pero bueno, estamos fallando en algún momento. Sigue, Luis Guillermo, con tu reporte. Pasa. Así es, pasa. Pero nosotros somos Entonces, persistentes. sí, 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 no hay problema por eso. Y como decías, estas son cosas que pasan y tienen que ver mucho con las transmisiones en vivo. Y bueno, estamos haciendo uso de tecnología de última generación que nos permite poder comunicarnos. No, tampoco, no, como es normal, por decirlo de una manera. Pasa en todos los operativos y pasa en toda esta situación cuando se usa la tecnología. La señal a veces falla.
Así es. Entonces, ya tú vaticinas y según los reportes que te habían suministrado, que vamos a tener el mismo nivel de abstención que en otros procesos de elecciones cuando tú todavía estabas en Venezuela hasta el último que diste cobertura, que fue en el 2017. Sí, bueno, no, yo no vaticino, no es mi, no es mi papel, nunca ha sido mi papel hacer predicciones políticas, sino me refiero a a la visión que tengo de esto que estoy observando desde el extranjero y conversando con algunos venezolanos que opinaron, como vieron en ciertos reportes que envié, opinaron y marcaron su posición sobre este proceso electoral. Esto aunado bueno, a todo el ambiente que se vive en este momento en Venezuela. Muchos hablaban sobre la posición de la Casa Blanca, la posición del gobierno de la administración de Biden sobre este proceso electoral y se han tejido muchísimas perspectivas en torno a esto. Esto lo traigo y es un punto que traigo a colación debido a que se está generando muchísima polémica por la posición o la acción del gobierno de la administración de Joe Biden sobre el tema Venezuela. Hay que destacar que si bien puede percibirse cierta distancia o frialdad en torno al tema Venezuela, tenemos también que reconocer que este proceso está marcado por las sanciones que se mantienen y todo un proceso judicial en que se está desarrollando en este momento en los Estados Unidos. Entendamos esto, el proceso que se sigue con Alex Saab, que fue extraditado. Acá se encuentra también en proceso judicial el general, recordemos, por cierto, muy conocido por los carabobeños, Cliver Alcalá Cordones. Se encuentra en proceso de extradición también el conocido que aquí hago un punto, no tiene nada que ver conmigo, el Pollo Carvajal, tan polémico el proceso Estaba esperando que tú lo el dijeras. proceso de no tiene nada que ver conmigo, no es familia mía. Pero hay muchas cosas que se están tejiendo en este momento en los Estados Unidos, diferentes procesos que se están desarrollando y que marcan de cierta manera el proceso electoral venezolano. Mm, interpretar la voluntad o cómo afectarían todos estos procesos sobre este proceso, sobre estas elecciones como tal, es un poco difícil. Sin embargo, hay que reconocer que aun cuando se mantienen las sanciones, estos procesos judiciales se están desarrollando, se desarrolla estas elecciones y, y, deja una huella en todo lo que pudiera propiciarse a partir de este domingo. ¿Y qué huella crees tú que está dejando este proceso de elecciones? ¿Qué lectura le podrías dar tú, que tienes, digamos, estas dos visiones? Estás aquí, pero sabemos, tu corazón está en Venezuela, tuviste que salir huyendo, también tienes Sí. familiares allá y recopilas también información desde nuestro país. Mira, la huella creo que la vamos a ver justamente en ese numerito que te decía, en ese numerito, en la participación. Es un número bastante importante, es un número que hay que tener en consideración porque dependiendo de ese número es que se va a desarrollar el proceso o la gobernabilidad que va a haber en Venezuela a partir de este 21 de noviembre en las diferentes regiones. Nicolás Maduro posiblemente, o pudiéramos presumir, no la tendría fácil en cuanto a esto, sobre todo por la legitimidad. Recordemos que está ocurriendo o ocurrió algo parecido en Nicaragua, donde los índices de participación fueron bastante bajos. Venezuela pudiera sumarse a este panorama que se presenta en Nicaragua, que bueno, que ahora ha dado un paso bastante parecido a lo que hizo Venezuela hace unos años. Presentó su renuncia a la OEA. Bueno, Luis Guillermo, qué difícil todo esto que se avecina, muchos análisis, muchas proyecciones, pero finalmente el pueblo es el que ha hablado una vez más. Y lamentablemente, desde mi percepción, ha dicho que sigue desconfiando, que no confía en ningún sector, que no confía ni en la oposición
y que no confía en el oficialismo. Y que mientras eso siga persistiendo, vamos a seguir con procesos electorales vacíos, teñidos de sangre, con una persona muerta, con autoridades en nuestro país que dicen que eso es un hecho aislado y que siguen dejando pasar debajo de la mesa todas las irregularidades, todas las violaciones a los derechos humanos, todas las irregularidades, por decirlo de alguna manera, por no decir atrocidades que han cometido en contra de nuestro pueblo y que ha hecho que la Corte Penal Internacional haya dicho, los vamos a investigar. Tenemos los ojos puestos sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Pero seguimos teniendo difiere un poco acerca de esa percepción sobre que no confían en la oposición y no confían en el oficialismo. Creo que la desconfianza está basada en la institución del Consejo Nacional Electoral. Allí es donde radica el principal problema, porque si ciertamente las instituciones o los organismos internacionales hubieran intervenido para garantizar un proceso a través del CNE que realmente fuera transparente y le garantizara los derechos a los ciudadanos, creo que tal vez la historia fuera bastante distinta. Guillermo, ¿Por qué me atrevo a decir esto? Disculpa que te interrumpa. Es válido tu opinión, es válida tu percepción, pero se hizo cambio de las autoridades electorales, se hicieron cambios. Se trajeron también a no menos de 300 observadores internacionales en total, no estoy hablando solamente de la Unión Europea. A la sociedad no le pareció algo suficiente. Que solicitó la misma oposición y sin embargo el país está hablando, no quiso salir a votar. Exacto, pero en las conversaciones que puedes tú tener con las personas en la calle o con las personas vía telefónica, lamentablemente no estamos en Venezuela para poder precisar esto, pero podríamos especular y lo que conversamos hasta donde la distancia nos lo permite, la principal razón o la principal respuesta no era la parte política, la principal respuesta era la institución como el CNE como institución. Y muchas de estas personas, muchos de estos ciudadanos, después colocaban, bueno, que es que la oposición no sirve, pero o que el oficialismo domina y ponían pero en primer término colocaban al Consejo Nacional Electoral como el principal factor de desconfianza sobre estas elecciones del 21 de noviembre. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque comparamos este proceso con el año 2015, creo que fue cuando se hicieron las elecciones para elegir a la Asamblea Nacional vigente, los diputados de la Asamblea Nacional, aún habían una cierta desconfianza en el CNE, pero las personas se volcaron a participar en este proceso electoral y arrojó el resultado que ya todos conocemos. ¿Qué ocurre ahora? En esto, ahí sí coloco yo mi análisis y mi tela de juicio. ¿Qué ocurre ahora? No confían en las modificaciones que se hicieron a través del Consejo Nacional Electoral. No, todavía se siente que todos los poderes en Venezuela están absolutamente controlados. Y uno de ellos, el más importante, es ese precisamente Consejo Nacional Electoral. Que ha dicho, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo sobre los hechos violentos en el estado Zulia. ¿Sabes qué ha dicho Luis Guillermo? Terrible. Nada. No ha dicho nada hasta ahora que estamos reportando. En cambio se ha dicho, fíjate, el Foro Penal reporta 13 arrestos en el marco de estas elecciones regionales. Dice que 2 serían en Portuguesa, 1 en Barinas, 2 en Zulia, 4 en el estado Aragua y 4 en Nueva Esparta, mientras que habría varios arrestos por confirmar en Lara. Afortunadamente en Carabobo, y bueno, nosotros nombramos el estado Carabobo porque somos el estado donde pertenecemos, no se reportó que sepamos ningún hecho violento y todavía allí la cuestión parece estar un poco reñida entre la Cava y Enzo Escarano. ¿Tú tienes alguna información? ¿Tienes alguna información sobre algún estado, Luis Guillermo, en particular? No, la verdad que en este momento no tengo una información fiable para darte, de verdad. No tengo. Sí. Yo respeto mucho y siempre he sido respetuoso de este tipo de procesos. Y si estuviera en Venezuela, seguramente pudiera darte alguna información porque me iría al sitio a buscarla y confirmarla in situ. Fíjate, Luis Pero de esta Guillermo, forma, por llamadas telefónicas, es difícil, es que complicado. nosotros estamos haciendo esto Sí.
con el corazón, como lo estamos diciendo, y Sí, buscando llevar la denuncia de las cosas que no pueden decir la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela porque sabe que los están observando a todos sí. y nosotros sabemos que es así porque nosotros también lo vivimos, Luis Guillermo, en cuántas oportunidades no tuvimos que pelear para que nos sacaran alguna información que sabían que le podía costar al Sí, medio el cierre o que a nosotros nos podía costar hasta nuestra propia vida y bueno, nosotros estábamos peleando por eso. Tú eres uno de ellos. yo- cuentos, historias. Algún día nos sentamos, Muchas. el público, dele mi número y y que me llame. Mira, a propósito de lo que estamos conversando, violaciones a la libertad de expresión. También la Asociación Civil que promueve el derecho a la información, espacios públicos, registró 24 casos de violaciones a la libertad de expresión hasta las 6:30 de la noche en Venezuela. Este hecho representa 46 violaciones al derecho y 41 víctimas en total durante la cobertura electoral. Esto lo denunció Espacio Público a través de @espacio público y son números de verdad bastante importantes en medio de un proceso con tan Sí. poca afluencia de votantes. Y no quiero ser pájaro de mal agüero. Lo peor está por empezar. Ya cayó la noche. En este momento es un momento bien crítico en todos los centros electorales que aún permanecen abiertos y y las expectativas y están a flor de piel. Obviamente las emociones deben estar bastante agitadas en este momento en estos centros electorales. Y bueno, si con tan poca afluencia y se han generado todos estos conflictos en los centros electorales, caída la noche pudiera ponerse la cosa un poco más agitada. Yo estaba precisamente tratando también de abrir una información sobre lo que tú estás comentando, Diosdado Cabello, como siempre ocurre con ellos, lo que tú decías, a esta hora cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa se inventan. Volvieron otra vez con la operación remate. Atención, operación remate. Y allí entonces es donde comienzan más las denuncias, o persisten las irregularidades. Quería justamente abrir esa información que estaba resaltando Globovisión en pequeñito, pero se me fue por acá. No sé si fue que la eliminaron o qué pasó, pero estoy tratando de retomarla, Luis Guillermo. Que Sí, ya nuevamente ellos Diosdado, a esta hora en Venezuela son las 7 de la noche ya, ¿no? 8 de la noche en uh-huh, Venezuela, ¿no? sí allá Eh, sí son las 7 de la noche. Están ejecutando lo que llaman ellos la operación remate. Y bueno, todos conocemos lo que se maneja allí en ese tipo de operaciones, como llaman ellos. Bueno, Luis Guillermo, ¿qué crees tú que la Casa Blanca diga mañana sobre estas elecciones? Nada, todavía no Mira, podemos. Ya ellos no, dijeron, es que no pareciera que hay no pareciera que hay un cambio de posición por parte de la administración de Joe Biden. Tal vez lo sí, único cuestionable y criticable de todo lo que se ha generado desde Washington hacia Venezuela es que ha bajado la polémica. El discurso explosivo que se dirigía desde los Estados Unidos hacia Venezuela ha sido neutralizado por completo. sí. Esto puede ser interpretado por algunas personas pueden sentir como que Estados Unidos enfrió o metió el caso Venezuela en un congelador. Y a esto me refería al principio. ¿Qué ocurre? Esto no es del todo cierto, porque las sanciones aún están vigentes en Venezuela, contra la administración, no a Venezuela, porque esto es un discurso que hay que desmontar y bueno, pasamos a una parte más de opinión, ¿no? Ese es un discurso que hay que desmontar. Las sanciones no son contra Venezuela, las sanciones son contra el gobierno que preside o contra esa estructura de gobierno que tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Hacia ellos son las sanciones, no son contra los venezolanos, no son contra el país, es contra la estructura de gobierno que impone Nicolás Maduro en Venezuela. Ahí son las Así es. sanciones. Los procesos judiciales, repito, se están desarrollando.
en este momento se están desarrollando todos esos procesos judiciales. Hay una serie de personajes que están en los Estados Unidos, están siendo juzgados, y una serie de personajes que están pedidos en extradición o están pedidos por la justicia internacional. ¿Qué ocurre? Lamentablemente, estas sanciones no están, estas sanciones eran estar golpeando anteriormente. ¿Por qué? Porque están usando otras vías para sacar el petróleo venezolano, para sacar las riquezas del país, y ya las sanciones no están siendo suficientes y estas sanciones están afectando al ciudadano común. Entonces tal vez es ahí donde la fórmula está fallando. No hay un cambio de posición, no hay una radicalización o intensificación de otro tipo de sanciones que realmente vuelvan a afectar a Nicolás Maduro, y el que está sufriendo es el ciudadano venezolano. Así es, sigue sufriendo nuestro pueblo. Luis Guillermo Carvajal, muchísimas gracias por haber hecho un alto a todas tus labores, que sabemos que a esta hora, domingo, tú estás trabajando como muchos de nosotros, y Sí. que te has unido con muchísimo cariño, con todo el profesionalismo del mundo, no solamente con tus videollamadas, sino también con el material que nos suministraste. Así es que yo sé que tú estás atento a nosotros, seguramente si más adelante te necesitamos o si tú necesitas darnos alguna información, enseguida, por favor, nos volvemos a conectar, ¿sí? Por supuesto. Somos Con toda la todos. nostalgia del mundo los saludo Ay, desde acá, sí, yo también. y Eso ha ciertamente sido una fraternidad, una cosa increíble, entre todos reencontrarnos con tanto cariño y en medio de una nostalgia, como tú dices, en medio de una sí, nostalgia, pero porque realmente quisiéramos dar seguramente otros resultados. cualquier información que que envíen, que sea una información confirmada, de buena fuente, seguramente se las haré saber. Como es debido. Gracias, Luis Guillermo. Nuestro compañero Luis Guillermo Carvajal en esta videollamada para suministrarles la información que él ha podido recopilar desde Chicago, todo este análisis que ha hecho sobre el pronunciamiento del gobierno de Joe Biden sobre las elecciones en Venezuela y sobre cómo ha venido cambiando o se ha ido neutralizando, según palabras y calificativos que usó Luis Guillermo, la posición del gobierno estadounidense frente a la dictadura de Nicolás Maduro.